En primera instancia, darles la más cordial bienvenida a todas las estudiantes, a todos los estudiantes de nuestra universidad, de las licenciaturas en Psicología Educativa y de Pedagogía. Por otro lado, también a nuestro cuerpo académico que se encuentra presente, entre ellos está la maestra Claudia Lanís, la doctora Mariana Aguilar, el doctor Francisco Varela, la doctora Tania Costa, la doctora Bla Rocío Cancino, la maestra Olivia González, el maestro Luis Reyes, el doctor Luis Reyes, el maestro Javier Trejo, la doctora Leticia Rodríguez, el maestro Valentín Perrusca y la maestra, ya había comentado, Olivia González. Bienvenidos a cada uno de ustedes, compañeras, compañeros. En este momento estaremos precisamente dando este momento. Para nosotros ha sido muy importante porque la frase que representa la universidad, Educar para Transformar, es el elemento que nos llama precisamente a tener esta posibilidad de considerar que para nosotros la educación es un arma esencial para la transformación de los sujetos y de las sociedades. Me gustaría darle la palabra al doctor Miguel Ángel Olivo, precisamente para hacer esta apertura de cursos del ciclo 2023-2024. Doctor Miguel Ángel. Gracias, Marco. Pues también agradecer la presencia, estimados alumnos, colegas profesores, Rosalena y Gregorio, bienvenidos. Repasando un libro en la mañana de un español filósofo relativamente desconocido, se llama Ramiro de Maeztu, y platicábamos Gregorio y yo que, siendo contemporáneo de María Zambrano, pues es un filósofo aislado. Sin embargo, creo que escasamente leído, pero pues desafortunadamente. En este libro dice, en la página 170, dice una cosa muy interesante. Dice que si no fuera por las universidades no existiría el pensamiento, así de fuerte. O sea que el pensamiento no es algo que brota espontáneamente, brota en momentos de necesidad muy especiales, o bien cuando nos vemos forzados a eso. O sea, sí requiere como un plus desarrollar el pensamiento y esa disciplina. Y ya hablando de esto, entonces, si aún así en las universidades el pensamiento es difícil que se desarrolle, se promueva, imagínense, ¿no? Yo creo que y sí hay que decirlo con todas sus letras, hay una circunstancia desafortunada de que el pensamiento ocupa el segundo lugar. Las prioridades en una universidad de tipo, y de esto también lo aprendí de Gregorio, de tipo napoleónico, se privilegia la profesión, se crean profesionistas para que se vayan a especializar y ejercer en especialidad lo que aprendieron en la universidad. Esa es una universidad napoleónica, pero una universidad humboldtiana es en un sentido más amplio, es el sentido de las cosas, la investigación, la fundamentación de lo que se hace, no nada más la profesionalización y especialización para ejercer un trabajo, sino los fundamentos de este trabajo, ya la filosofía y la visión más amplia de lo que significa este trabajo y la concepción de nuestra posición en el mundo. Por eso yo creo que vale la pena hacer un breve recuento de cómo en realidad el pensamiento ha sido relegado a un segundo lugar. Yo recuerdo, y no me dejarán mentir mis compañeros Luis y Claudia, que invitamos a una profesora cuando estábamos en la 098, porque nosotros venimos de la 098, estuvimos 3 años ahí y después nos fuimos, por decirlo así, exiliados de allá. Organizamos un pequeño evento
de una profesora de la UAM Azcapotzalco, que se llama Mary Jamoy Sutton, para hablarnos de sociología de la ciencia. En ese entonces, en ese salón éramos como, ¿qué decir? Pues unos 20 alumnos y nosotros y la profesora, aparte otros profesores también. Pero lo que me llama la atención es que los demás profesores se nos quedaban viendo qué están haciendo, ¿no? Y se iban, o sea, y la sensación del evento se quedaba aislada, algo así como si fuéramos que estuviéramos haciendo cosas raras. ¿Qué hacen hablando en una especie de reunión con los alumnos, X clase, ¿no? De verdad, es algo muy lamentable porque se enmarca en situaciones raras este tipo de eventos, a ese grado, a ese nivel. Y en realidad una universidad también implica estas actividades. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el día de ayer, no nada más el sábado, no hubo agua en la secundaria, que pues nuestra unidad tiene necesidades muy especiales, como irán conociendo los alumnos de primer ingreso y como ya saben también los alumnos que ya se reinscribieron. Por ejemplo, ayer faltaba el agua. De nuevo, no nada más el sábado que no tuvimos actividades, sino también ayer que era el primer día. Y pues se argumentaba de que van varias veces al baño, que la mayor parte son mujeres, y van muchas. Y yo decía, bueno, pues vaya, podemos decirle por Canal del Norte, por ahí el metro, por ahí hay, no, pero es peligroso. Y después Elías también había buscado, el de la puerta, había buscado que tuvieran más cerca ahí en la panadería, es conocido de Elías, el de la panadería de enfrente. Total, ya había yo contratado 2 baños y ya mágicamente se arregló el agua, ¿no? Ni siquiera he preguntado si se quemó la bomba, ¿no? ¿Verdad? Porque por ahí había rumores. Pero vean la circunstancia es, y hasta me gustaría hacer una encuesta así rápida. Por eso, porque falla el baño, ¿merece cerrar la universidad? ¿No? Es una buena pregunta porque son ganas. Otro síntoma he visto que ha pasado media hora, son 4:30 y siguen entrando, ¿no? Y después son 7:30 y ya están, más de la mitad ya se fue. Y es el primer día. Ganas es pues estar de las 4 a las 8, ¿no? Y no nos vamos a portar autoritariamente diciendo, a ver, acá se va. No, simplemente es de conciencia, ¿no? Incluso el alumno que falta, porque son 9 faltas máximo de tolerancia, y el alumno que falta 8, 9, como que ya habla mal de ese alumno, ¿no? Yo creo que de ahí parte la conciencia y también el compromiso con este derecho a la educación gratuita que ofrecemos en la UPN, ¿no? Tomemos la palabra. Ahorita se están automatizando varios procesos administrativos y sí es muy importante decirles que cualquier asunto administrativo que tengan es bien importante discernir cuándo compete solucionar internamente la 96 las cosas y cuándo compete ir a Jusco, porque ustedes como alumnos se paran ahí y piden lo que allí les pueden solucionar y rápido, pero sí hay que estar muy atentos y sobre todo con los compañeros administrativos estar indagando si es solucionable dentro de la unidad, y si no, pues en Ajusco la mejor fórmula. Por ejemplo, ayer una alumna quería nueva contraseña, pues allá va y la pide, ¿no? Otra alumna también tenía inquietud que no se pudo inscribir y tiene que pedir la inscripción extemporánea al consejo técnico, ¿no? Pues pero es mejor, claro, es mejor las dos cosas, dar el mail y también la carta en físico allá y decir, me estoy presentando, ¿quién me puede dar la cara y hablar de esto, no? Pero vaya, ojalá estos procesos de inscripción no sean también, porque como ustedes saben, cada proceso de inscripción,
muchos faltan de inscribirse y a la menor hora angustiados, hablando. No, yo les digo muy directamente que pues la UPN les tiene que cumplir el derecho a educación, ¿no? Claro, hacer esfuerzo por inscribirse a tiempo. Y bueno, ya hablando de esto del desarrollo del pensamiento, que es lo que debe tener prioridad, por encima de lo administrativo, Ajá. La investigación siempre se ha, en México, con mucha frecuencia, desarrollado en un medio disperso, voluble, ambiguo, y entonces no existe así como que un esquema ordenado para afrontar el asunto de la investigación. Es todo un mundo. Pero les voy a comentar una clasificación muy interesante que puede dar pauta para que nosotros los profesores en especial tengamos claridad de cómo podemos empezar a organizar las cosas, ¿no? Y esos son cuatro ámbitos de investigación. Primero, un grupo de investigación. Se junta como grupo para enriquecer sus interacciones sociales, su capital social, sus capacidades. Cuando existen diferentes tipos de tareas en ese grupo, el grupo se consolida, ¿no? Aquí tenemos el cuerpo académico Sociología de la Educación Básica y esperemos que haya más, ¿no? Un grupo, entonces, el sentido es que esas personas en diferentes tareas, pues ese capital social se canalice lo mejor posible. Es la lógica del grupo. Pero hay otra, la lógica de la línea de investigación, que yo recuerdo que en la FES Aragón, cuando estaba allí, pues habían varias líneas y cada quien se adscribía algunas. El mismo Ajusco tiene pues líneas de didáctica, de matemáticas, y interculturalidad, políticas educativas, son líneas también de investigación, que se empalman con grupos, pero una línea es temática. Son temas a las que libremente en lo individual los profesores adhieren y los alumnos pues deben estar enterados qué líneas existen en sus instituciones, ¿no? O sea, ya si vamos a una universidad y hablamos de que no tiene líneas, o sea, de cómo habla de la 96 el que no existan líneas de investigación, yo creo que habla mal, ¿no? Que tienen que haber líneas. La otra lógica es por proyecto, sobre todo para concursar y ganar financiamientos, ¿no? Yo creo que históricamente en la unidad, yo creo que si han habido más de 5 proyectos financiados, son pocos, pero tenemos más de 14 doctores y vaya, tenemos que concursar por proyectos, ¿no? Y hay que, pues, estar atentos a eso porque es dinero, es financiamiento. Y entonces la lógica por proyectos es que fundamentalmente desarrollamos toda una actividad de investigación en torno a un problema, con su marco teórico, con su problema, su metodología, con el trabajo de campo, y posteriormente, cuando se culmina, preferentemente publicarlo, ya sea en forma de libro, artículo o capítulo del libro, ¿no? Esa es la lógica de proyectos. A veces tienen financiamiento, a veces no tenemos. Casi siempre, 90% de las veces, no más. Pero es otra lógica, ¿verdad? Es otra lógica. Y la lógica del laboratorio. ¿Cuál es la situación? Por ejemplo, los libros de texto gratuitos, en realidad, ¿qué nivel de consenso tienen? ¿No? Porque hacen mucho escándalo y los de la oposición, y a lo mejor en realidad son minoría. ¿Qué tal si son nada más el 10% que opinan mal, sabiendo con fundamentos o no, opinan mal de los libros de texto gratuito? Entonces, el laboratorio es algo así como poner el termómetro, medir y a ver cómo va la circunstancia en torno a la situación de un determinado objeto de estudio. Bueno, yo hago estos comentarios porque
Es muy, muy importante sentar bases para empujar las cosas en torno a lo que se merece. No nada más es el aula, también son estos tipos de eventos, también son las investigaciones, también es que seamos más una universidad humboldtiana en la tradición de cosmovisión del mundo y reconstrucción del sentido, también la producción del sentido, no que seamos profesionistas que aprendemos las cosas, pero ese sentido ya está construido, sino seamos capaces de construirlo nosotros. Bueno, ese es el principal mensaje que quería darles, agradecerles a todos y antes de que empiecen, llamemos a la mesa a los conferencistas. Me gustaría entonces pasar al anuncio que tenemos del simposio. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Miguel Ángel Olivo. Gracias. Vamos aclarando algunas cuestiones de logística para el evento que en este momento está ya desarrollando. Esta primera parte es la apertura de los cursos. Entonces, agradecer también, se han ido sumando más estudiantes. También tenemos aquí la presencia del maestro Mario Guaracha, de la doctora Mariana Olmos, del doctor Miguel Ángel Llanos, de la doctora Elia Gutiérrez. También se encuentra con nosotros la maestra Salomé García y la maestra Mayra Muguel. A todos ellos, parte precisamente del cuerpo académico de esta institución, pues darles un fuerte aplauso para este inicio de curso. Un reconocimiento especial para nuestros compañeros académicos, que son los que hacen posible precisamente la existencia de esta unidad y de la universidad en general. Pero al final de cuentas, las tres funciones sustantivas de la institución, investigación, difusión y docencia, solamente es posible especialmente con el ámbito de que contemos con, en las instituciones, en nuestras universidades, con estudiantes. Entonces, para ellos un fuerte aplauso, para los estudiantes de primer año de Pedagogía y Psicología, a manera de recibimiento. Muchas gracias. Queremos comentarles que la idea precisamente de este evento es un poco como darle una modalidad de inicio de nuestros cursos en estos espacios de intercambio, estos espacios para ir acercándonos a otras visiones, a otras perspectivas, estas posibilidades que también son factibles gracias a las gestiones que se realizan al maestro Rogelio Guevara Cetina, quien es director del internado Francisco I. Madero, que nos permitió contar con este espacio para llevar a cabo el evento. Muchas gracias, maestro Rogelio, por permitirnos este espacio. Quisiera también remarcar algunos detalles. Miren, estamos en un espacio público, en una institución pública, entonces pedirles por favor, por un lado, que mantengamos las zonas limpias, resaltarles, porque en una ocasión se presentó una situación un poquito incómoda. Estamos en una escuela de educación básica, entonces está prohibido fumar en esos espacios, entonces queremos reiterar ese punto para cada uno de ustedes. Pedirles también que durante el evento tengan apagado su celular, o de tal manera que no vaya a escucharse durante el desarrollo de la misma. Y bien, pasaremos al segundo momento de este evento, de esta inauguración de cursos. Para ello se organizó una serie de presentaciones, de conferencias que se llevan a cabo con el título La violencia en la calle. Para esto les solicitamos especialmente al maestro Ramiro Daniel Macía que nos apoyara, y nos hizo el favor precisamente de invitar a tres panelistas, a tres doctores que están con nosotros: el doctor Enrique Vega Dávila, la maestra, que les pido que demos un fuerte aplauso, la maestra Olivia González Lara,
la maestra Nancy América Gómez, y bueno, ya lo había comentado Ramiro Daniel Macías, quien es coordinador de este primer momento de trabajo académico. Les vamos a pedir precisamente a la maestra Olivia, al doctor Enrique, a la maestra Nancy y al doctor Ramiro que nos acompañen aquí en la mesa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, acompañarnos en este día. Para nosotros es sumamente significativo porque es precisamente nuestro segundo día de actividades académicas y consideramos que era pertinente iniciar con este tipo de diálogos, de discusiones al interior de la propia universidad. Bien, me permito ir presentando a cada uno de ellos de manera específica. Empezaríamos con la con la maestra Olivia González Lara, quien es aprendiz permanente del oficio de vivir. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente del campus Iztacala, maestra en Educación, tiene 29 años de experiencia en el sector social. Ha sido educadora de niños con antecedentes de vida en la calle en instituciones residenciales de asistencia privada. Ha coordinado un programa de atención al consumo de sustancias psicoactivas para niños y adolescentes. Es fundadora del Centro de Atención Corporal y Social, AC, y además autora del libro Formación de Educadores, un imperativo ético. Su más reciente publicación, Jóvenes en Riesgo en Situación de Calle en Proceso hacia la Autonomía. Desde hace 17 años se desempeña como coordinadora de programas en Ayúdate a Dar, asociación civil es una asociación de segundo piso que procura fondos para apoyar instituciones que atienden a la niñez en exclusión social. Entonces, resaltar precisamente que la maestra Olivia González ha combinado tanto el ámbito de las ONGs como el ámbito institucional en este tipo precisamente de acciones que se llevan en relación al sector de niñas y niños vulnerables. En el segundo momento, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, También nos acompaña Enrique Vega Dávila. Él es candidato a doctor en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, bachiller en teología por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y licenciado y maestro en teología dogmática por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Su trabajo se expresa en dos dimensiones. La primera es de tipo académico, donde ha brindado clases en universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Comunidad Teológica de México. La segunda dimensión es la pastoral, como marica creyente y pastor en dos comunidades luteranas independientes, ambas enfocadas en las diversidades de los feminismos. Sus líneas de investigación son poder, subjetividades e instituciones de los estudios críticos de género. Muchas gracias, doctor Enrique, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Nuestra tercer ponente, Nancy América Gómez Vázquez, quien tiene estudios universitarios en el ICED, en la licenciatura en Derecho, también tiene una maestría en Derecho Penal y tiene una amplia experiencia laboral. Comentarles que ha estado ocupando diferentes direcciones, por ejemplo, en la Dirección de Igualdad Sustantiva en la Alcaldía Benito Juárez, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde fue jefe de departamento, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Iztapalapa, también en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas en Tlalpan,
Como coordinadora operativa de género adscrita a la Subprocuraduría para la atención de delitos vinculados a la violencia de género en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras responsabilidades. Muchas gracias, doctora Nancy, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, especialmente, claro, la presencia de nuestros tres ponentes es posible gracias a las gestiones que tiene especialmente Ramiro, esta amistad, este conocimiento con cada una y cada uno de ellos, a nuestro querido doctor Ramiro Daniel Macías Ortiz, quien es académico de esta unidad. Comentarles que Ramiro tiene un amplio currículum, tiene estudios de licenciatura en filosofía, pedagogía, teología, psicología, ciencias teológicas, maestría en tecnología educativa, doctor en pedagogía, especialista en pensamiento complejo, bueno, ya varios años de experiencia, casi 4 décadas, y ha trabajado desde el jardín de niños hasta doctorado en diferentes instituciones educativas, desde la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Educación Especial, en la UNAM, en la Universidad del Valle de México, en UNITEP, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras instituciones. Ha sido colaborador como subdirector y director de área para el gobierno de la Ciudad de México y también de la instancia del área federal en áreas de prevención, atención a víctimas, investigación psicosocial, delitos de alto impacto, secuestro, en instituciones como la PGR, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación, Províctima, entre otras. Sus líneas de investigación han sido grupos vulnerables, comunidades originarias en la Ciudad de México, grupos comunitarios, proyectos sociales, niños de la calle, violencia y diversidades, y además pues una amplia variedad de espacios en los que ha participado, certificado también con varios cursos vinculados con estos temas, ha participado como ponente en diferentes eventos en España, Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina, además de las diversas publicaciones que tiene. Otro dato, yo creo que esencial para nosotros, es compañero en los espacios académicos de esta institución, un docente muy estimado, muy querido y muy respetado por todas y todos nosotros. Muchas gracias, Ramiro, por haber impulsado este espacio de intercambio, de diálogo con los estudiantes y con los académicos y administrativos de nuestra unidad. Gracias por ello. Planteo el formato de la actividad del día de hoy. El formato consistirá con Ramiro, que nos hará una breve introducción sobre esta temática, sobre la violencia en la calle, y a partir de ello le daremos ya la pauta a cada uno de nuestros ponentes, de tal manera que tuvieran un tiempo de participación. Al término del tiempo de participación de cada uno de ellos nos gustaría establecer un diálogo, es decir, que pudiéramos establecer este intercambio a partir de los planteamientos que se vayan generando. Después de este proceso de preguntas y respuestas, seguiría el siguiente ponente y así por los 3 ponentes que van a estar acompañándonos el día de hoy. Para ello les vamos a pedir auxilio a nuestros estudiantes que están asignadas a esta actividad, esta comisión, que nos apoyen precisamente con el micrófono para las preguntas y comentarios que surjan de los planteamientos de nuestros ponentes. Muchas gracias, y Ramiro Daniel Macías Ortiz, le cedemos la palabra para dar pauta al evento. Gracias. Si gustas, puedes hacerlo desde la mesa. Ahora sí. Buenas tardes. Pues hablar de la violencia en la calle es hablar de muchos temas. Y la intencionalidad de poder hablar de este tema es saber que dentro de la unidad se está desarrollando el tema de violencias. Y tratar de entender que en muchas ocasiones se piensa que la violencia escolar se ciñe específicamente al campo, dentro del salón de clases, dentro de la institución educativa. Pero las repercusiones con las cuales se presenta aquí
dentro de los salones viene de otro lado, y tratar de descubrir que entre las entretelas se encuentra la violencia de género, estas construcciones que sucede en la calle, con niños en situación de calle, violencias estructurales, y qué es lo que pasa con ellos. Entonces nuestra dinámica a través de los especialistas que nos acompañan el día de hoy es, más que ellos van a exponer algo, pero también va a ser importante establecer como un diálogo, comentar con todo el mundo en que participemos, poder salir enriquecidos. Normalmente se piensa es el especialista, pero también hay muchas cosas que aprendemos mutuamente, y la intencionalidad de primera instancia es poder compartir este espacio de reflexión, este espacio de apertura que nos permita tener otra visión mucho más amplia y enriquecer la que tenemos. Y entonces por eso cada uno de los especialistas que nos hicieron favor de acompañarnos traen una visión desde su perspectiva de experiencia y también como una voz de denuncia, porque en ocasiones no nos damos cuenta que también quien expresa el tema de violencia trae algo detrás que tiene que decir, algo que no se escucha donde quiera, que normalmente en un espacio público no se escucharía, o que se escucha a través de una visión política. Y en este caso la intencionalidad, en buen sentido, es para tomar una conciencia y poder tomar acciones determinadas nosotros en el campo educativo. Entonces, con esta apertura le damos la palabra a la maestra América. Ella nos pidió, se va a estar de pie, se va a recorrer, entonces tenemos ahí su presentación, maestra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Creo que no es necesario el micrófono, creo que sí me escuchan hasta allá. Vamos a hacer una pequeña dinámica, van a estar un poco más activos, más activas, y es de suma importancia que entiendan en algún momento esta violencia. La violencia de género nosotros la empezamos a ver muy constantemente, pero antes era usos y costumbres. Teníamos que aguantar en ocasiones esta violencia que se daba en el hogar. Había modalidades de violencia, pero muchas de las mujeres y también hombres se quedaban callados, porque decían, tengo que aguantar la cruz que aún en algún momento me establecieron papá, abuelos, a veces por una situación de herencia, a veces una situación de cambio. Era muy constante en este sentido. A partir de 1950, la violencia empieza a aumentar y empieza a hacer más auge, con la situación de matrimonios forzados, de en algún momento también embarazos en adolescentes, pero en ese momento no se podía hablar. Para todo este año se fue recorriendo muy constantemente, hasta que el 1 de febrero de 2007 se publica la Ley General a una vida libre de violencia. Esta fue general, pero muchos de ustedes me pueden decir si la conocen. ¿Conocen las leyes especializadas? Ustedes pueden hablar, alzar la mano, es más dinámico para nosotros. ¿Algunos de ustedes conocen estas leyes? Muchas de estas leyes las tienen en olvido, las tienen solamente cuando hacen una publicación, cuando existe alguna situación muy constante. En esta ley nos establece un concepto básico, un concepto que a nosotros como seres humanos, siendo hombres, mujeres y también siendo de la comunidad, tenemos que ser en específico, que es la violencia de género. Una violencia de género, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos establece que es toda acción o omisión que se puede llevar a cabo dentro del núcleo familiar, laboral, en algún momento educativo también. Hoy en día tenemos mucha situación de violencia cibernética, delitos cibernéticos que se llevan a cabo, porque tenemos más plataformas, más información que en ocasiones no teníamos en los otros años. Esta violencia ha aumentado, siendo también una violencia con diferentes situaciones. En ocasiones, cuando ustedes acuden a una agencia del Ministerio Público, siempre les establecen que para tener un tipo de violencia debe de ser física, y no es así. La violencia se puede dar en lo psicoemocional, económico, patrimonial, sexual, tentativas de feminicidio. Hoy en día también tenemos una ley especializada que es la situación de violencia por quemaduras, la situación de ácido. Tenemos muchas carpetas de investigación por esta situación, y lamentablemente la más triste y la que a nosotros como seres humanos también nos afecta es el feminicidio. Pero también no tenemos que olvidar que también existen homicidios
que no se han sido cuantificados, y los infanticidios, que tenemos en Ciudad de México un alto nivel, pero nunca lo vemos como tal, como una cifra. Tenemos que enfocarnos más en algún momento en la estructura. Para los alumnos que van de nuevo ingreso, chequen todos los perfiles que podemos tener en ocasiones. Tenemos mucha competencia en violencia de género, mucha situación que ustedes pueden ir indagando, investigando, y hay casos que no solamente no fueron estudiados y canalizados con una perspectiva de género. Siguiente diapositiva, por favor. En esta nos establece el ciclo de la violencia. Muchas veces encontramos el violentómetro. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. ¿Saben quién realizó esa estructura? Efectivamente, ellos empezaron a checar que no solamente existe un tipo de violencia, decir un pellizquito, un insulto, y todo en ocasiones lo manejaban en diminutivo, pero no, la violencia puede ser más grande, causando muy constantemente que la persona que estamos llevando a cabo sea el más fuerte de esa situación. Vamos a suponer un caso en violencia familiar. El papá puede ejercer la violencia, pero ahí la replica la mamá en contra de los niños. Los niños lo replican en la persona que en ocasiones tiene menos poder, que puede ser el hermanito. El hermanito lo replica en la mascota. Y así se da un ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia es muy constante, llegando también a las escuelas, con el famoso bullying. El bullying tenemos una situación que ha aumentado. No solamente son los casos que ustedes ven de Teotihuacán, del Estado de México, de Ciudad de México. El bullying había estado establecido muy constantemente. Y también ahí tenemos una situación de un auge más grande, la desaparición. Una vez que un niño sufre una situación de violencia, tenemos una desaparición. No es por los mitos y las leyendas de que se vayan con el novio, con la novia, que se vayan a una fiesta. Ellos desaparecen en ocasiones por una violencia que surge desde el hogar. Esta violencia, existen hoy en día también retos virales, que en vez de apoyarnos a nosotros, nos instruye en algún momento o nos pone un reto para saber en qué está pasando este tipo de modalidad de violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí en específico más contenido, el violentómetro. Este violentómetro nos especifica con imágenes, aunque es más dinámico en ocasiones. Nos dice que el ser humano en ocasiones, para recordar una información, tiene que estar vinculado con una imagen. Para nosotros es de suma importancia en el área de género que ustedes, siendo la nueva generación, los nuevos especialistas, lo tengan muy presentes, porque ustedes pueden tener un usuario, un paciente que pueda tener algún rasgo de violencia, y esa violencia ustedes, de acuerdo a la norma 046, que la tienen que estudiar muy constantemente, ustedes pueden dar aviso a la autoridad, a la fiscalía, dar esta información, porque tenemos que prevenir y también investigar las modalidades de violencia que puede estar surgiendo una persona. Siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. Una vez que tenemos toda esta situación de identificación de la violencia, en la Ciudad de México existen 4 centros de justicia para las mujeres. El primero está ubicado en Azcapotzalco, el segundo en Iztapalapa, el tercero en Tlalpan y el cuarto en Magdalena Contreras. Estos centros, ¿por qué fueron creados en esas alcaldías en específico? Son las que tienen el índice en violencia más alto, lamentablemente. Y este índice tendría que ser muy en específico, porque cada una de las alcaldías tiene algo en especial. Azcapotzalco es más la cuestión de violencia física. Iztapalapa, aunque ustedes no lo crean, es más en psicoemocional y económico. Tlalpan en psicoemocional y sexual. Magdalena Contreras lo tiene más en cuestión económica y física. Hemos visto que estos centros de justicia, una vez que acude una usuaria, recibirá una atención multidisciplinaria. Su servidora tuvo a cargo el de Tlalpan con la inauguración en el 2019, con posterioridad el de Iztapalapa, que hicimos esta alianza y esta atención. Cuando acude una usuaria, se va a pasar a 3 áreas, porque es una atención multidisciplinaria: área de trabajo social, área de psicología y área legal. En cada una de ellas se va a detectar alguna situación
el tipo de modalidad, en qué riesgo está la usuaria, el plan de seguridad. El plan de seguridad para nosotros es de suma importancia, porque ahí vamos a ver qué redes de apoyo ella tiene, con qué puede contar. No la puedo tener cerca del agresor o tener con un familiar del agresor, porque el agresor va a saber y qué termina en eso, en un feminicidio. Entonces no tengo una posibilidad de darle una medida, de acuerdo al 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero a su vez la ley a una vida libre de violencia nos da medidas, y una de las medidas, y cuando ustedes tengan esta oportunidad, es una ley que a nosotros nos da herramientas. A partir del 2020, con la pandemia, nos dio una excelente medida: sacar al agresor del domicilio. Si el agresor era el dueño del domicilio, lo podíamos sacar. Ya no esperar a la usuaria que esperara o buscara un lugar, o que, de acuerdo a las medidas que establecía el Ministerio Público, la ingresáramos a un refugio. Pero el refugio solamente es de 3 meses. La usuaria tenía que generar en algún momento su economía, tenía que cuidar a sus hijos. Pero ¿qué también tenemos? Adolescentes, hombres de 13 años no pueden ingresar a un albergue porque son hombres y solamente admiten mujeres. Tenemos una situación de recursos no establecidos para los cuidados en caballeros. Y si estamos hablando de igualdad, ¿en dónde dejamos también a los hombres? Tenemos que ver esa potencia muy constantemente. Una vez que la usuaria también, de acuerdo a la asesoría jurídica que le damos, y requieren en algún momento inicio de carpeta de investigación, los centros cuentan con ministerios públicos, pero aquí sí tenemos que ser muy constantes. Con la alerta de género del 2019 se pidió que fueran especializados. Hoy en día no lo son. Y es un muy lamentable caso. Porque ustedes llegan y ¿qué es lo que dicen? Jefa, pues espérese. No, pues no me puedo esperar. Es una violencia que yo sufro y necesito denunciarla. Y es muy desgastante para la usuaria en tener un juicio de valor de una persona que decimos profesional y no lo tiene. Otra de las medidas son las medidas de protección que les comentaba de acuerdo a la ley de acceso. Otra es el famoso Código Águila. ¿Ustedes han escuchado ese término? Es el Código Ciudadano, que son los patrullajes que en algún momento realiza la Secretaría de Ciudadana. Esta secretaría, a su vez, de acuerdo a la alerta de género, tiene que tener cédulas especializadas en cada alcaldía. Estas 16 alcaldías cuentan con cédulas de género o cédulas blindaje. Actualmente yo me encuentro en la de Benito Juárez y tenemos esta cédula blindaje, que es un número en específico en donde la usuaria puede llamar, solicitar el apoyo y llevarlo a cabo. O también otra de las medidas es bajar una aplicación que se le denomina Mi Policía. En esta aplicación se le invita a la usuaria al momento de tener una emergencia solicitar la patrulla poniendo un botón de pánico que está establecido. También marcar al 911, que es otra de las herramientas, y a partir de hace un año, el 25 de julio del 2022, se implementó una nueva línea, asterisco 765, que pertenece a la Secretaría de las Mujeres y da el apoyo correspondiente. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Vamos con la situación de estas medidas. Estas medidas son provisionales, son por 60 días y se pueden ampliar por 90 días, es decir, total de 3 meses. Con estas medidas también el juez de control, si tiene conocimiento de ellas, las puede ser definitivas, pero con revisión trimestral. Si la usuaria en algún momento sigue aumentando esta violencia, se hacen expansivas, se hacen primitivas, incluso se le solicita el cambio de residencia, y esa medida se lleva también al estado donde ella va a estar viviendo por cualquier situación. Siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. Estos son los números muy en general de seguridad, de apoyo, de muy constante que ustedes como hombres, como mujeres, como personas también vulnerables, tienen que tener muy presente. Cada uno de los números están las 24 horas. Con motivo de la pandemia, toda la coordinación de género fue establecido como tal en algún momento los números de las servidoras, de los servidores públicos, para que estuvieran llamando en caso de requerir este apoyo.
estos números a nosotros nos hacían la vinculación. Había usuarias que tenían un grado de violencia muy constantemente. Ustedes son de la nueva generación. Esta nueva generación ocupa redes sociales al por mayor. Una de ellas es TikTok. Y aunque ustedes no lo crean, sí tuvimos la situación de ser llamados, de ser convocados para solicitar comida, pero era una situación de emergencia. La usuaria nos llamaba en ese sentido porque estaba siendo víctima de violencia. Nos pedía comida, llamábamos la patrulla, muchas de ellas en ocasiones estaban siendo golpeadas, amenazadas, y tratábamos en algún momento de resguardarlas para que ellas pudieran tener esta seguridad y llevar a cabo su proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que la usuaria tiene toda esta situación, pero también tenemos que ser muy enfáticos. Muchas de las usuarias salen de su domicilio y son consideradas personas de situación de calle. Ellas salen por una necesidad. Muchos de los servidores públicos las catalogan y no les dan el apoyo. Tenemos que ser muy empáticos en esa situación. Hay usuarias que tienen una violencia muy constante de 20, 30, 40 años por parte de su cónyuge, concubino, pareja, y esta violencia ha aumentado muy constantemente, teniendo una situación psicológica, y ustedes como especialistas también en ocasiones, pues también las tendrían que canalizar al área correspondiente, y esta área en ocasiones les pide a ellos un responsable. Este responsable, por lo regular, siempre éramos nosotros como directoras para que les brindaran la opción de la atención médica, psicológica, porque muchos hospitales le niegan la atención. Tenemos una red hospitalitaria en Ciudad de México, pero es negada esta atención si no se cumplen ciertos requisitos. Una vez que esta usuaria tenía los elementos, tenía sesiones psicológicas, incluso la buscábamos hasta una fuente de trabajo, la empoderábamos, teníamos situación también de darle una situación de conclusión de estudio en secundaria, en preparatoria, y también buscábamos alguna beca para que ella pudiera salir con las herramientas. Todo se escucha muy bonito, pero no fue un día lo que llevábamos hasta 6 meses para llevar a cabo este proceso en ocasiones. Siguiente diapositiva. ¿La que sí? No, ya no se vio. Actualmente son 66 centros de justicia a nivel nacional. Aquí en Ciudad de México, lamentablemente, solamente hay 4. En el Estado de México coordiné los 4, que son de los municipios con más auge de violencia. En total, son 125 municipios en el Estado de México y solamente 4 centros de justicia. Es a veces muy malo para llevar a cabo la atención. Estos centros de justicia estaban ubicados en Amecameca, Ecatepec, que es uno de los municipios con más auge, es Toluca y Cuautitlán Izcalli. Estos centros son también multidisciplinarios, pero ahí en específico es iniciar una carpeta de investigación. No pueden contar con esta atención multidisciplinaria que contamos en Ciudad de México. Otros centros a nivel nacional se basan solamente en la atención a mujeres, en el apoyo para llevar a cabo herramientas de empoderamiento educativas, y cada uno de los centros a nivel nacional tiene algo en particular y que da herramientas a mujeres, y también debe de dar herramienta para hombres, estas masculinidades que están muy constantemente, y llevar a cabo esta situación. Si tienen alguna duda, pregunta, con toda confianza, por favor. Dígame. Me parece que está muy bien estructurado todo lo que está mencionando al respecto de la atención por cuestiones de género. Sin embargo, a mí me parece que hay muchos vacíos, incluso legales, logísticos, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo conozco nada más lo que es la ley Olimpia. Yo sé que hubo mucha lucha para que en realidad se hiciera realidad como tal esta ley. No se preocupe, la escucho hasta aquí. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Sin micrófono la escucho bien, o sea. Ok, Gracias. entonces, me parece que para empezar ha habido muchos procesos en los cuales en realidad ha sido esa lucha y al final, porque se establece, pero no sirve de mucho. Otros procesos como el hecho de que me digan que hay un número telefónico, hay atención psicológica, y etcétera, etcétera, no son funcionales. En mi caso yo tengo una persona muy cercana
le tuvieron que hacer nada y ella tuvo que esconderse. Entonces, yo creo que todavía hay un muy largo camino para que realmente haya una cuestión de equidad, pero sobre todo lo que yo me pregunto, ¿no? Sabemos que al final estas cuestiones de que tengan que haber más leyes, que tengan que haber otros tipos de situaciones para que nos protejan, en realidad yo creo que no deberían de existir. Entonces, ¿cuál es la parte que corresponde a la familia y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros, escuela? ¿No? Porque al final se dice que se educa en la casa, se supone que la escuela nos forma, y entonces ¿en dónde nos perdimos? Sería la pregunta. En ocasiones realmente hoy con las generaciones se basan más en cuestión tecnológica, lamentablemente. Lo que diga un Twitter, lo que diga un TikTok, se basa en ellos. Hoy en día existen más de 8 leyes especializadas. Una de ellas es Olimpia, Ingrid, la de San Luis Potosí, la de Tamaulipas, la de Hidalgo, que cada una de ellas, como lo dice, fue por la lucha, porque ellas tuvieron que alzar la mano. Pero si el Ministerio Público desconoce que existe una ley especializada, estamos perdidos. Porque día a día, por el área de legal, le puedo decir, tenemos algo que estudiar, algo que existe reforma. Nosotros, sí, llegamos a casa, nos dan las herramientas, nos dan la educación, nos dan los valores. Ustedes como profesores nos dicen, nosotros te voy a enseñar para que tengas una profesión. No te vengo a decir, no lo hagas porque en tu casa ya te lo emprendieron. Yo solamente te voy a dar las herramientas. Papá y mamá, si nos educaron a la antigua, les agradecemos, porque gracias a esa educación a la antigua, hoy somos unos profesionales, somos algo que podemos servir. Y hoy en día tenemos que ser muy constantes porque lo dice y lo establece muy bien. Un código águila para toda la población de las 16 alcaldías, en ocasiones es algo insuficiente. Ahora, si con esas llamadas tenemos las llamadas de broma al 911 y está en la llamada de broma el que está atendiendo y existe una situación de atención inmediata, a veces el operador, como está siendo grabada y lo entendemos perfectamente, le da auge a la llamada, tiene que atenderla, pero ya perdió una llamada que era importante, una llamada que necesitaba el apoyo. Lamentablemente hemos tenido mucha situación de feminicidio, porque son las nuevas autoridades las que están hoy en día. Hay una coordinación y a nosotros nos importa más atender a una usuaria, darle la atención, darle el seguimiento. Con la pandemia, nosotros como directoras nos establecieron nuestros números en redes sociales y eran 1, 3 o 4 de la mañana y recibíamos llamada. ¿Qué hacíamos? Pedir el apoyo a la especializada, iba a la especializada y en ocasiones ya estaba lesionada la usuaria. Ahora búscate el hospital que le pueda dar el auge, porque estábamos en tiempo de COVID y todos los hospitales era lo prioritario COVID. Pero también tengo una usuaria, entiende que una usuaria también es una prioridad para mí. Entonces va a otro hospital y buscas la ruta. ¿Y qué decía la usuaria? ¿Para qué me sacaste de mi casa? Y nosotros, es que te sacamos para salvarte. Pero la usuaria acababa decepcionada, porque decía, me traes de un lado a otro y no me dan una atención. Y solamente en ocasiones decíamos, te puedo dar un código, pero ese código no le iba a cubrir las necesidades que ella tenía. Y de ahí empezamos a luchar, empezamos a pedir reformas, empezamos a pedir iniciativas, tuvimos aliadas, tuvimos personas que nos dijeron, efectivamente, hay una violencia que puede ser desde casa, puede ser en cuestión laboral, educativa. Ustedes como escuela también tienen un reglamento, tienen una situación, pero hoy en día nosotros tenemos que tener las herramientas para decir, yo vengo a estudiar, pero vengo a que el profesor me dé las herramientas de mi estudio, no vengo a que el profesor en algún momento me esté a lo mejor educando, porque eso ya lo traigo desde la primaria, secundaria y desde casa principalmente, ¿no? Y no tengo que hacer como este cambio en algún momento. Es como yo le podría informar que tenemos que cambiar ese chip, porque ustedes como profesores, como docentes, ustedes nos van a dar las herramientas para tener una profesión y nosotros de ahí ya la tendremos que llevar a cabo. Desde el área de justicia le puedo decir, nosotros tenemos una norma, a partir del 2008 que se hace una reforma
en la Constitución se sale el Código Nacional de Procedimientos Penales y tenemos que ser especializados. Su servidora, para llevar a cabo género, tuvo que tener 20 horas de especialización. Para llevar desaparición forzada, tuvo que tener una especialidad. Porque llegas a un juzgado y ¿qué es lo que te pregunta directamente el juez? ¿Eres especializada? Y tú, de acuerdo a mis cursos, yo lo pienso que sí, ¿no? Si el juez te dice, no eres especializada, te quitan del asunto como Ministerio Público y piden que te nombre otro. Pero son muy pocos los casos que realmente un juez ve esta situación. Y lo vemos lamentable con la impartición de justicia. No, usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy del Estado de México, de Nesa, específicamente. Y mi pregunta es, nos estás hablando de las instituciones que están en la Ciudad de México. Tengo muchos compañeros que igual venimos del Estado de México. Y tengo entendido que, por ejemplo, en Nesa nos canalizan a Mecameca, ¿no? Y Chimalhuacán, y La Paz, y Chicoloapan, los municipios ahí cerquita, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, yo te comento porque hice una investigación y me fui a la Fiscalía de Mecameca y con el Observatorio Nacional, que no tuve respuesta tampoco en el Observatorio Nacional. ¿Cómo podemos hacer nosotros que estamos dedicándonos a esto y que posiblemente vamos a dar clases en el Estado de México en algún tipo de institución, y si nos llega alguna situación a nosotros como docentes a futuro de algún alumno que viva ese tipo de violencia, obviamente no vamos a mandar a la mamá o al papá a Mecameca, ¿no? O sea, es complicado, o lo vamos a mandar a Tlalpan. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde el Estado de México para ayudar a este tipo de personas que vivan en una situación de violencia dentro del Estado de México o en algún otro estado de la República? Porque no los vamos a canalizar a lo mejor a Benito Juárez o a Tlalpan o a Mecameca o Cuautitlán Izcalli, o sea, es complicado. Yo entiendo que ahorita en Nesa, por ejemplo, ya también está la fiscalía, hay una fiscalía en Nesa, pero no tienen el procedimiento como tal, como lo manejan en la Mecameca o en las instituciones como la que nos están mencionando en este momento. Mi pregunta es esa, ¿cómo los podemos canalizar? ¿Cómo los podemos ayudar en este momento apoyándonos de la ley? El Estado de México se divide en 125 municipios. De esos 125 municipios nos dividimos en 4 zonas. Zona Oriente, zona México, zona Toluca y zona Volcanes, lamentablemente. De esos 125, 11 tienen alerta de género y uno de ellos es Nesa. Y hay una segunda alerta por desaparición forzada y Nesa la tiene. Tenemos 2 alertas de género, lamentablemente. De ahí tienes una fiscalía regional que se divide en La Bola, en Palacio y en La Perla. Ese es un municipio regional, como tal, Ministerio Público. A su vez, con esta reforma que se da, se tiene que establecer que en cada una de estas 3 sedes exista un Ministerio Público de Género y de Desaparición Forzada. ¿Pero qué crees? Nada más tenemos en Palacio. En La Perla no te abarca tu código postal porque ya pasaste de este límite y ya no te abarca tu calle. Te tienes que ir a La Bola. Y tú, pero el de La Bola me dijo que me fuera a La Perla. Es muy ilógico y muy constantemente. Se estaba creando en algún momento un centro de justicia especializado en eso. La propuesta era crearlo en donde está la biblioteca, que la conoces yo creo que específicamente, que está Avenida Chimalhuacán antes de la Sor Juana. Ese centro lo estábamos creando, ¿por qué? Porque era efectivamente, tú tenías una situación de género, violencia familiar, sustracción, violación, ¿qué crees? Lo tienes que llevar al centro de justicia de Mecameca. ¿Cuánto haces? 2 horas y media. Y en esas 2 horas y media, si tú lo llevas al juez, ¿qué te dice el juez? ¿Por qué no lo presentaste en tiempo y forma? Y tienes que justificar a través del IPH, que es el informe homologado procesado, para decir, el traslado lo llevé porque no hay una agencia especializada y el de la regional no me lo quiso aceptar. Y es una situación de desgaste muy constantemente. En esa existe también el área de la SED, en la que está establecida un área de género. Esta área de género, se tiene que hacer el aviso de acuerdo a la norma 046. Ustedes como futuros profesionales tienen que informar
como una nota informativa al director educativo del centro. Pero ahí te recomiendo una situación, porque muchas veces, ¿qué hace el director de la escuela? Ah, es cuestión de género, la guardamos en el cajón. Y así pasó, porque yo soy estudiante de NESA. Todos mis 34 años he estado en ESA y lamentablemente es así. Por eso a veces entendemos una situación de impartición de justicia que no la hay. Los profesores, los docentes nos decían, es género, no tengo yo violencia. Pero si tú ves las noticias, en el último año, es decir, de enero a julio, ¿cuántos casos de violencia hemos tenido? Tenemos el alumno que ingresó con un arma de fuego a la escuela ubicada en la Metropolitana. Tenemos al niño que ingresó con un cuchillo a acuchillar a su profesora en la colonia Las Maravillas. Tenemos el bullying realizado afuera de la telesecundaria, cerca de la Catedral de Nesa. Tenemos la situación de violación atrás de la 158. Todo eso está ahí. Pero si no hacemos unas medidas de prevención y dar el conocimiento al Ministerio Público, tú lo puedes hacer. Tú como docente, yo ya te informé, tú me sellaste, yo lo llevo al Ministerio Público. El Ministerio Público, si no te acepta tu denuncia, hay teléfono rojo. Es lamentable, pero marca, porque si no, no te hacen caso. Y de ahí tú te cubres como docente, como persona que estás dando esta atención, porque tú estás detectando una situación de violencia. Y es más factible que sea, yo previne, yo te informé, y a través también de la cédula de NESA, hay una cédula de prevención de delito de género. Esa prevención de delito tiene a cargo las unidades, que es la de género, la de desaparición forzada, la de acompañamiento, y tiene muy buenas herramientas. El municipio tiene que acudir a la escuela para hacer pláticas de prevención, para que digan, yo ya cumplí, tuve un reglamento, tuve una circular que está en la Gaceta Oficial, en la cual nos informa que aquella escuela, plantel, que tenga una situación de violencia y fuera detectada, se tienen que llevar a cabo los procedimientos legales correspondientes, pero a su vez tiene que hacer también la prevención para evitar en algún momento alguna otra hecho delictivo. Y como lo dice la maestra, es muy desgastante porque tú lo haces, tú susténtalo, tú fundamentalo. Y tú en algún momento, nosotros estamos en la mejor dinámica de apoyarnos, porque eso es para nosotros, como servidores públicos, es decir, estás detectando alguna situación, nosotros vemos esta situación. Efectivamente, tú me puedes decir, yo la quiero mandar a Tlalpan, la quiero mandar a Benito Juárez. ¿Qué crees? Las acepto. Porque he tenido usuarias que vienen desde Guanajuato, desde Sonora, desde el propio Estado de México, y a veces tú dices, pero señora, ¿le queda cerca la agencia? No, es que vimos su Twitter y en su Twitter la recomiendan. Y yo, ¿cuál Twitter, señora? No. Hay Twitter que a nosotros nos recomendaban para decir, es una atención que te da la propia directora. Yo como directora bajaba y daba la atención. Les dábamos escucha. No puedo hacer en algún momento un criterio de valor porque ella viene de ser bateada de una agencia de La Perla, de una agencia de Palacio, de una agencia de La Bola, y decías, pero señora, su agencia es allá, pero no se preocupe, yo la atiendo con mucho gusto y vemos qué hacemos. Hacemos el enlace. Podíamos iniciar su carpeta de investigación y la remitíamos por competencia, porque por especialidad de territorio. De acuerdo al 50 constitucional, nos marca que el territorio de cada uno se va a especializar. Y también tenemos que ver el Código Penal, porque no es el mismo Código Penal para todos los estados de la República. Porque no es lo mismo Estado de México, que están derogadas las amenazas, a Ciudad de México, que están aplicables. Muy bien, No, pues.